Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas cajitas que nos pueden servir también como una maceta. Las cajitas tienen alrededor de 11 centímetros del diámetro y 6 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4,5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Aparte del hilo, necesitamos un trozo del alambre, la última vuelta de la cajita y la última vuelta de la tapa tienen un alambre por dentro, para que guarden la forma. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas. Primero cerramos el anillo mágico. Todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado, en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto deslizado, sacamos el marcador y todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta. Después colocamos el marcador. El extremo del anillo mágico vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. El motivo de la vuelta número 2 es un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta del anillo mágico. Hacemos 8 aumentos seguidos, saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 16 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. El primer punto tejemos siempre en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Un punto y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Aumentamos 8 puntos en esta vuelta, así que ahora deberíamos tener 24 puntos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta.
Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 4, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. El aumento de esta vuelta nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo hasta terminar la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta el aumento también nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. 3 puntos bajos y un aumento. Y también repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 5 vueltas y 40 puntos bajos. En la vuelta número 6, el motivo que nos corresponde son 4 puntos bajos y un aumento. Pero vamos a dividir la primera serie del motivo en 2 partes para que no nos coincidan los aumentos y para que no se formen los picos. Que la pieza quede redondita. Empezamos como siempre con un punto de cadeneta, marcamos el punto y la vuelta número 6 empezamos con 2 puntos bajos. Ahora hacemos un aumento. La serie entera de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. 4 puntos bajos, un aumento, otra vez 4 puntos bajos, un aumento, otra vez, cuatro puntos, un aumento, repetimos, 4 puntos, un aumento, repetimos, cuatro puntos, un aumento, repetimos una vez más, y una vez más, 4 puntos, un aumento, y nos quedan 2 puntos para terminar la vuelta y completar la primera serie que hemos empezado con 2 puntos bajos. Así que tejemos 2 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 7, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 5 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos y un aumento. La serie de 5 puntos bajos y un aumento repetimos durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 8 es la última vuelta de la base. El motivo que nos corresponde a esta vuelta son 6 puntos bajos y un aumento. Aquí también vamos a dividir la primera serie en 2 partes. Empezamos con 3 puntos bajos. Hacemos un aumento. Y ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces.
6 puntos bajos, un aumento, repetimos, 6 puntos bajos, un aumento, ya tenemos 2 repeticiones enteras, repetimos otras 5 veces más, después tejemos 3 puntos bajos para terminar la vuelta y completar la primera serie. Esta vuelta, vuelta número 8, como es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar de la siguiente manera. Soltamos el punto, introducimos el ganchillo en el mismo sitio donde normalmente cerramos la vuelta, cogemos el punto y lo pasamos hacia el otro lado, hacia el lado revés de la labor. Ahora deberíamos tener 64 puntos. Aquí vamos a añadir otro color de hilo. El hilo que vamos a utilizar para formar el dibujo. El hilo de color gris lo dejamos sin cortar. Aquí hacemos un punto de cadeneta. Este extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero en la parte posterior de la vuelta. Entonces, en el mismo sitio donde tenemos el marcador, o donde hemos cerrado la vuelta, vamos a tejer el primer punto bajo. Volvemos a colocar el marcador. Y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, en la parte posterior de la vuelta. Tejemos 64 puntos bajos. Tejemos 64 puntos bajos. Ahora otra vez vamos a cambiar el hilo, entonces la vuelta vamos a cerrar con el hilo en color gris. Cogemos el hilo y el punto deslizado hacemos con este color. Ahora este hilo podemos cortar, dejamos un trocito para poder esconderlo dentro de la vuelta. Ahora vamos a tejer 4 vueltas con el hilo en color gris, pero la primera vuelta también tejemos en la parte posterior de la vuelta anterior. El extremo llevamos junto con la vuelta, hacemos 1, 2, 3, 4, esta vuelta continuamos trabajando de esta manera y las otras 3 vueltas también tejemos 64 puntos bajos, pero tejemos el punto bajo cogiendo las 2 hebras de la vuelta anterior. Así que en total tenemos que hacer 4 vueltas con el hilo en color gris. Ahora hacemos un punto de cadeneta con este color de hilo y tejemos una vuelta de 64 puntos bajos. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Ahora cerramos la vuelta igual que antes, otra vez vamos a cambiar el color de hilo.
subimos un punto de cadeneta, este hilo vamos a cortar muy largo, dejamos alrededor de 2 metros del hilo. Dejamos este punto un poquito largo para que no se escape y aquí enhebramos una aguja. Vamos a formar el dibujo. Sacamos la aguja en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Ahora bajamos las 4 vueltas, saltamos 3 puntos y atravesamos el cuarto punto. Ahora subimos las 4 vueltas, otra vez saltamos 3 puntos y por dentro del cuarto punto pasamos la aguja. Bajamos 4 vueltas, saltamos 3 puntos y atravesamos el siguiente punto. Repetimos, subimos, saltamos 3 y pasamos por dentro del cuarto. Saltamos 3. Estamos acabando la vuelta. Deberíamos terminar la vuelta en el punto anterior al punto deslizado, al punto donde hemos empezado a formar el dibujo.
Y ahora otra vez hacemos lo mismo. Bajamos 4 vueltas, avanzamos 3 puntos, los dejamos sin coser. Y en el siguiente punto y otra vez subimos, avanzamos 3 puntos y pasamos por dentro del cuarto punto. Es siempre un punto anterior donde hemos pasado antes el hilo. Entonces bajamos, avanzamos 3 puntos. Subimos, saltamos 3. Bajamos, saltamos 3. Subimos, saltamos 3. Y vamos a repetir una vez más. Entonces otra vez bajamos las vueltas, las 4 vueltas, avanzamos 3 puntos y atravesamos el siguiente punto. Subimos arriba, aquí también saltamos 3 puntos y pasamos el hilo por el cuarto punto. Y aquí vamos a terminar el dibujo. Entonces pasamos la aguja por dentro del punto hacia el lado revés de la labor. Y aquí escondemos el hilo.
Volvemos a coger el punto y ahora vamos a repetir esta parte una vez más. Así que ahora tenemos que tejer 4 vueltas con el hilo en color gris. La primera vuelta tejemos en la parte posterior de la vuelta anterior. Después de esta vuelta hacemos 3 vueltas con el mismo color de hilo, pero ya tejiendo el punto en el punto entero de la vuelta anterior, cogiendo las 2 hebras. La cuarta vuelta cerramos igual que antes. Cortamos el hilo, añadimos el otro color, subimos un punto de cadeneta y ahora vamos a tejer una vuelta más en punto bajo con este color de hilo. Este extremo vamos a llevar, el extremo gris vamos a llevar junto con la vuelta y en esta vuelta también vamos a añadir un alambre. El alambre tiene que tener un poquito más que el contorno de la pieza. Colocamos el alambre entre el punto y el hilo. Estos dos extremos llevamos junto con la vuelta. Y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Llegamos al otro extremo, ahora los dos extremos escondemos dentro de la vuelta. Tejemos el último punto, cortamos el hilo igual que antes, dejamos alrededor de 2 metros del hilo. Ahora primero sacamos el punto. Enhebramos una aguja. Y primero vamos a cerrar la vuelta. Pasamos la aguja por dentro del primer punto. Y ahora por dentro del último.
Y ahora vamos a formar el dibujo igual que antes. Sacamos la aguja por el primer punto de esta vuelta. Bajamos hasta la vuelta del mismo color, dejamos 3 puntos y atravesamos el siguiente punto. Ahora subimos y también saltamos 1, 2, 3 y pasamos por dentro del cuarto. Y continuamos de esta manera hasta formar el mismo dibujo que antes. Centímetros de la altura. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos 2 puntos bajos. En el siguiente punto también tejemos 2 puntos bajos. Tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, deberíamos tener 12 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta y hacemos 2 vueltas sin aumentar, 2 vueltas de 12 puntos bajos. Tenemos 4 vueltas. En la vuelta número 5 vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y para disminuir un punto cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. La mitad del punto siguiente y un punto bajo. Tenemos 3 disminuciones, 4, 5 y 6. Tenemos 6 disminuciones. Esta es la última vuelta con este color de hilo, así que la vamos a cerrar ya con el hilo en color gris. Hacemos el punto deslizado. Este hilo ya podemos cortar, le dejamos un poquito largo, lo vamos a llevar durante toda esta vuelta. Así que le colocamos junto con la vuelta.
subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en esta vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tenemos un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. Cinco aumentos. Y 6 aumentos. Cerramos la vuelta. Este hilo dejamos de momento sin esconder. Primero vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Y estos dos extremos escondemos, podemos hacer un nudo y los escondemos dentro de la bola. Menos el último que hemos llevado dentro de la vuelta. Tenemos una vuelta con el hilo en color gris. Ahora la segunda vuelta con el mismo color de hilo. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. Y en la vuelta número 2 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora tiramos bien de este hilo para cerrar la bola. Y el hilo escondemos dentro. Vamos a continuar. Vuelta número 3. Aquí también vamos a aumentar 6 puntos. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 2 puntos bajos por separado y un aumento. 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 4. El motivo que repetimos 6 veces son 3 puntos bajos y un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. 3 puntos bajos y un aumento.
Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Tenemos 4 vueltas con el hilo en color gris. Vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. El motivo que nos corresponde a esta vuelta son 4 puntos bajos y un aumento. La primera serie de esta vuelta vamos a dividir en 2 partes para que no nos coincidan los aumentos, para que la pieza quede redondita. Así que vuelta número 5 empezamos con 2 puntos bajos. Hacemos un aumento y ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 5 veces. Cuatro puntos bajos y un aumento. Repetimos la misma serie, ya tenemos una repetición entera, entonces repetimos la misma serie de 4 puntos bajos y un aumento otras 4 veces más. Y después, para terminar la vuelta, tejemos 2 puntos bajos por separado para completar la primera serie. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 6. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y un aumento. Repetimos la misma serie otras 5 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. En la vuelta número 7, el motivo que nos corresponde es 6 puntos bajos y un aumento. Aquí también la primera serie vamos a dividir en 2 partes. Empezamos con 3 puntos bajos, hacemos un aumento. Y ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 5 veces. Seis puntos bajos y un aumento. Repetimos la misma serie otras 4 veces más. Después tejemos 3 puntos bajos para terminar la vuelta y completar la primera serie. Hemos empezado con 3 puntos bajos y un aumento y terminamos con 3 puntos bajos. Vuelta número 8. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Siete puntos bajos, ahora un aumento. Repetimos la misma serie otras 5 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 9. Empezamos igual que siempre. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 8 puntos bajos y un aumento. La primera serie dividimos en 2 partes, empezamos con 4 puntos bajos. Cuatro puntos bajos, un aumento. Ahora tejemos la serie completa de 8 puntos bajos y un aumento. Un aumento. Repetimos la misma serie de 8 puntos bajos y un aumento otras 4 veces más y después tejemos 4 puntos bajos para completar la primera serie. Esta es la última vuelta con este color de hilo, así que la vamos a cerrar con el mismo color que hemos empezado. Y ahora cerramos la vuelta.
Cortamos el hilo en color gris. Los dos extremos vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlos. Y aquí también vamos a añadir un alambre. El alambre tiene que tener un poquito más de largo que el contorno de la pieza. Lo colocamos junto con la vuelta. Deberíamos tener 60 puntos bajos. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Subimos un punto de cadeneta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Antes de terminar la vuelta, estiramos bien los puntos por el alambre y aquí vamos a esconder los dos extremos del alambre dentro de la vuelta. Como esta es la última vuelta y la hacemos con otro color de lana, este punto, que es punto deslizado, también vamos a tejer. Aquí hacemos un punto bajo. Ahora cortamos el hilo un poquito largo, enhebramos una aguja. Y cerramos la vuelta. Pasamos primero la aguja por el punto donde tenemos el marcador. Ahora por el último punto que hemos hecho. Y escondemos el hilo. Así queda la tapita terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.